Mis hermanos combatientes de rodillas, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Continuamos con nuestro estudio de nuestros tipos de intercesores. Y en lo que vamos viendo, también estamos aprendiendo acerca de las diferentes oraciones intercesoras o sobre la autoridad que tiene el intercesor en diferentes circunstancias y lo importante que es estar sujetos a la dirección del Espíritu Santo en nuestra tarea cuando nos levantamos a orar, cuando nos plantamos en la brecha. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos, nosotros los combatientes de rodillas, Señor, felices, regocijándonos en tu palabra, en tus enseñanzas, en tu dirección. Amado Padre, gracias porque tú estás equipando a tus guerreros con todo este conocimiento, con todas estas herramientas y nos motivas para continuar en la tarea. Señor, qué inconmensurables son tus pensamientos y qué impresionante es todo este conocimiento que nos das. Estamos ahondando en nuestra tarea, en el ministerio que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y esta noche tenemos a los intercesores de guerra. Estos son los intercesores que se alinean en la guerra espiritual, directamente en la guerra espiritual, participando activamente en las batallas entre el reino de los cielos y las fuerzas de maldad. Los intercesores de guerra están equipados con discernimiento y autoridad espiritual para resistir las influencias malignas y traer liberación en áreas o territorios donde el enemigo ha tomado control. Oran no solo por las personas, sino por regiones, estructuras espirituales y situaciones que necesitan ser liberadas por el poder de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Los intercesores de guerra generalmente van a la ofensiva. Los intercesores en general tenemos una posición de defensa y de cuidar y guardar, de proteger. Pero el intercesor de guerra es el que va a la conquista. En términos militares son como los campeones, es decir, los que van adelante, abriendo camino para el resto del ejército. Estos son los intercesores de guerra. Tenemos ejemplos bíblicos y bueno, nuestro ejemplo bíblico para hoy es el profeta Daniel y la situación con el príncipe de Persia. Eso está en el capítulo 10 de Daniel y voy a leer los versículos 12 al 14. Sabemos que Daniel se había dispuesto en un tiempo de ayuno y oración y había propuesto un ayuno de 21 días. Viene el ángel y se presenta delante de él. Miren esto. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Daniel se encuentra en una intensa intercesión y ayuno por su pueblo y las promesas de Dios para Jerusalén. Aunque Daniel oraba en la tierra, había una resistencia espiritual en los cielos donde las fuerzas del mal, las fuerzas de Satanás, en este caso el príncipe de Persia,
obstaculizaban la respuesta de Dios, no permitían que el ángel llegara con la respuesta. Sin embargo, la perseverancia, la disposición, la insistencia de Daniel en todo su ayuno e intercesión, en todo su tiempo de oración, fue lo que permitió la intervención del arcángel Miguel, quien rompió con sus fuerzas esa resistencia. Y este es un ejemplo muy claro de la intercesión de guerra, donde los resultados espirituales dependen de la persistencia y la batalla en el ámbito invisible. Y nosotros hemos de propiciar ese mover sobrenatural con nuestra oración constante, en actitud de adoración, de sujeción, pero también con autoridad. Este pasaje en el libro de Daniel nos deja unas lecciones claras. Lo primero es la perseverancia. Y es que a veces la respuesta de Dios no es inmediata porque existe resistencia espiritual. No podemos cansarnos, no podemos desfallecer, no podemos decir, ay no, ya no oro más. No, de ninguna manera. Los intercesores de guerra deben mantenerse firmes. Lo segundo, hay una batalla invisible. Y aunque no siempre veamos lo que ocurre, hay batallas celestiales que se libran cuando intercedemos. Y lo tercero, Dios desata sus ejércitos en favor de sus siervos cuando a Él clamamos. Así que Él mandó todo ese apoyo de los ángeles y la oración fue lo que activó el mover del ejército de Dios. Bendito sea su nombre. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo. Bueno, más bien una directriz que nos da el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 al 18. Y todos conocemos la armadura de Dios. Pero vamos a ver qué podemos extraer de aquí. ¿Qué nos trae el Señor? Nos dice así, bueno, vamos a leerlo. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo exhorta a los siervos de Dios a que para enfrentar la guerra espiritual debemos estar completamente equipados con la armadura de Dios. Y este pasaje no solo describe una guerra contra potestades malignas, sino también la forma en que el intercesor de guerra debe prepararse, con la verdad, en justicia, con fe, basándose en la salvación, fortalecido en la salvación, en la palabra de Dios y con oración. Aunque el enemigo se presenta en forma de pensamientos, situaciones, personas o sistemas, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestro combate real es contra las fuerzas espirituales que están detrás de todo eso. En el contexto de la guerra espiritual, mis hermanos, la oración es fundamental y la intercesión en el Espíritu es esencial
para mantenernos firmes y poder destruir las obras del enemigo. Nada de esto se hace con nuestra inteligencia ni con nuestras buenas intenciones, sino en el poder de Dios, fortalecidos y firmes en el poder de Dios. Hoy en día, los intercesores de guerra estamos llamados a orar estratégicamente contra las fortalezas espirituales del enemigo, y esto implica, mis hermanos, orar por ciudades, naciones, iglesias que han sido influenciadas por fuerzas de maldad, buscando la intervención de Dios para liberar esos lugares. Y sabemos que debemos orar con mucho fervor desde nuestra santidad, fundamentados en la palabra, vestidos con toda la armadura de Dios y fortalecidos en el Señor, persistiendo para que el Señor desate sus fuerzas, sus ejércitos angelicales en aquellos lugares, situaciones o circunstancias por las cuales estamos intercediendo. Otra cosa que es muy importante es tener en cuenta el discernimiento espiritual. Los intercesores de guerra debemos pedir a Dios sabiduría y revelación para entender las áreas que están bajo ataque. Lo tercero, la oración debe ser persistente, pero también específica. No es una oración general, sino oraciones enfocadas en áreas particulares, como lo hizo Daniel por la restauración de Jerusalén, o como Pablo instruyó a la iglesia en cuanto a la guerra espiritual. Y lo cuarto, mis hermanos, el ayuno. A menudo la intercesión de guerra va acompañada de ayuno, como en el caso de Daniel, para fortalecer la oración y aumentar la resistencia espiritual. Para que podamos ser fortalecidos en el Espíritu. Amados, un intercesor de guerra puede orar por la liberación de una comunidad atrapada en la violencia, en la corrupción, en adicciones, prostitución y toda clase de injusticias, clamando para que Dios intervenga y derribe las fortalezas espirituales que mantienen a las personas en esclavitud. Así que hay que usar la palabra de Dios como espada, orando y declarando la verdad de Dios para que su luz, todo su poder, para que la autoridad de Cristo llegue a esos lugares oscuros con su luz. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos en tus manos a cada intercesor de guerra, clamando a ti, Señor, que los fortalezcas en su fe, que los vistas con tu armadura para que puedan resistir las fuerzas del mal y traer la luz de tu reino a donde haya oscuridad. Padre, que tengan discernimiento, valentía y perseverancia para pelear la buena batalla en oración, sabiendo que tú ya has ganado la victoria en Cristo. Oh Señor, que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en cada territorio por el que clamemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.